Hay un miedo que acecha en el corazón de la era moderna. Un miedo más profundo que el fracaso, más penetrante que la enfermedad. Es un miedo silencioso, un fantasma que nos persigue en los momentos de quietud, en las noches de domingo, en el reflejo de una pantalla de teléfono apagada. Es el miedo a estar solo. Nos hemos convertido en una civilización de fugitivos, huyendo desesperadamente del silencio de nuestra propia compañía. Llenamos cada segundo con ruido, cada espacio con gente, cada momento de inactividad con una distracción digital. Hemos confundido la conexión con la conectividad, la compañía con la presencia. Y en esta huida frenética, hemos creado una paradoja cruel. Nunca hemos estado más conectados y, sin embargo, nunca nos hemos sentido tan profundamente solos. Ese sentimiento de vacío que a veces te embarga, incluso cuando estás rodeado de gente, esa sensación de que algo fundamental falta, no es un defecto en ti. Es un síntoma. Es el grito de un alma que ha olvidado cómo nutrirse a sí misma. ¿Y si te dijera que la cura para la soledad no es encontrar a la persona adecuada, ni unirte a más grupos, ni acumular más amigos? ¿Y si te dijera que la cura para la soledad es, de hecho, aprender a estar solo? No a tolerar la soledad, sino a abrazarla. No a sobrevivirla, sino a convertirla en tu mayor fuente de poder, de creatividad y de paz. Hoy no vamos a ofrecerte un parche, ni una distracción. Vamos a emprender un viaje épico, un viaje al corazón de la sabiduría estoica, para desaprender el miedo y cultivar el amor por nuestra propia compañía. Exploraremos 12 hábitos, 12 prácticas sagradas que te enseñarán a transformar el desierto de la soledad en un jardín interior exuberante y autosuficiente. Y al final de esta larga travesía, en la última lección, te revelaré la paradoja final, el secreto que te permitirá, una vez que domines el arte de estar solo, forjar las conexiones más profundas y auténticas que jamás hayas imaginado. Antes de que empecemos a cultivar este jardín interior, me ayudarías inmensamente si haces una pequeña pausa y te unes a nuestra comunidad de arquitectos del alma dándole me gusta a este video. Tu gesto es una señal de apoyo que permite que esta filosofía de autosuficiencia llegue a más personas que se sienten perdidas en el ruido. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campana. No estás simplemente suscribiéndote a un canal, estás haciendo un compromiso contigo mismo para seguir este camino de fortaleza. Ahora, respira hondo. Siente la compañía de tu propia respiración. Baja a los comentarios y comparte con nosotros si te sientes cómodo, en qué momento te sientes más solo. O simplemente escribe con la intención de un juramento, mi compañía es mi santuario. Estaré leyendo y respondiendo, porque aunque este es un viaje hacia la soledad, no tenemos por qué empezarlo solos. Ahora, cierra la puerta al mundo exterior. El viaje hacia tu interior comienza. La sociedad moderna nos ha diagnosticado mal. Nos ha dicho que la soledad es una enfermedad, una condición que debe ser medicada con socialización constante y distracción digital. Los estoicos la veían como una oportunidad, como un campo de entrenamiento de élite para el alma. Séneca, exiliado por el emperador Claudio a la inhóspita isla de Córcega, lejos de los lujos, el poder y las distracciones de Roma, podría haberse hundido en la desesperación y la autocompasión. Muchos lo habrían hecho. En cambio, utilizó esos 8 años de aislamiento forzado para producir algunas de sus obras filosóficas más profundas y duraderas. No se lamentó de su aislamiento, lo utilizó. Vio la soledad no como un castigo, sino como un laboratorio. Un laboratorio para examinarse a sí mismo sin filtros, para fortalecer su carácter lejos de las influencias corruptoras de la corte y para conversar, a través de la lectura, con las mentes más grandes de la historia. Él entendía una verdad fundamental que nosotros hemos olvidado, la diferencia crucial entre soledad, loneliness, y solitud, solitude. La soledad es el dolor de sentirse aislado, es una sensación de carencia, un estado pasivo que nos sucede.
La solitud, en cambio, es la gloria de estar a solas, es un estado de plenitud, una elección activa que hacemos. La primera es un vacío que nos consume, la segunda es un espacio que cultivamos. El objetivo de nuestro viaje de hoy es enseñarte el arte alquímico de transmutar la primera en la segunda. De convertir el plomo del dolor del aislamiento en el oro de la autosuficiencia gozosa. ¿Por qué sufrimos tanto la soledad en una era de hiperconectividad? El estoicismo nos ofrece un diagnóstico claro y contundente. Sufrimos porque hemos subcontratado las funciones vitales de nuestra alma. Hemos externalizado nuestras tres fuentes principales de bienestar, la validación, el entretenimiento y el consuelo. Nuestra validación depende de los likes, los comentarios y los elogios de los demás. Cuando estamos solos, no hay nadie que nos aplauda y nuestro frágil ego, adicto a la aprobación externa, entra en pánico. Nos sentimos invisibles, sin valor. Nuestro entretenimiento depende de un flujo constante de estímulos externos, el carrusel infinito de las redes sociales, las maratones de series, los eventos sociales. Cuando estamos solos y ese ruido cesa, nos enfrentamos a un silencio que nos aterroriza, porque hemos desaprendido a generar nuestro propio interés, nuestra propia curiosidad. Nuestro consuelo depende de que otros nos escuchen, nos apoyen y nos tranquilicen cuando estamos ansiosos o tristes. Cuando estamos solos con nuestro dolor, nos sentimos desamparados, como un niño perdido, sin herramientas para calmarnos a nosotros mismos. Somos como una ciudad moderna que ha externalizado su suministro de agua, de energía y de alimentos. Mientras las tuberías y los cables del exterior funcionen, todo parece ir bien. Pero en el momento en que hay un corte, un fallo en el suministro, la ciudad se sumerge en el pánico, el caos y la oscuridad. El estoico es una ciudad antigua, una polis griega, que ha aprendido a construir sus propios pozos de agua, a talar su propia leña para generar energía y a cultivar sus propios campos dentro de las murallas. Es una ciudad autosuficiente. Una ciudad que puede comerciar y conectar con otras, pero que no depende de ellas para su supervivencia fundamental. Los 12 hábitos que vamos a explorar hoy son las 12 fases de la construcción de esa ciudad interior autosuficiente. Cada hábito es un proyecto de ingeniería para el alma. Requieren esfuerzo, disciplina y, sobre todo, la valentía de pasar tiempo en el silencio de la obra, a solas con los planos y los materiales. ¿Estás listo para empezar a construir? El primer y más poderoso hábito para transformar la soledad es llenar tu silencio con las voces más sabias, valientes e interesantes de la historia. Una persona que lee a los grandes pensadores nunca está verdaderamente sola. Séneca lo expresó de la manera más bella y convincente en su ensayo sobre la brevedad de la vida. Solo están ociosos aquellos que se dedican a la filosofía, solo ellos viven de verdad. Ninguna época les está vedada, a todas tienen acceso. Y si deseamos, por la grandeza de nuestro espíritu, trascender los estrechos límites de la debilidad humana, hay mucho tiempo por el que podemos vagar. Podemos debatir con Sócrates, dudar con Carneades, encontrar la paz con Epicuro, vencer la naturaleza humana con los estoicos y superarla con los cínicos. Cuando estás solo, no estás vacío. Tienes la oportunidad de invitar a tu casa a Marco Aurelio para discutir sobre el deber, a Epicteto para hablar sobre la libertad, a Montaigne para reflexionar sobre las contradicciones humanas, a Emerson para celebrar la confianza en uno mismo. Puedes tener una conversación silenciosa, íntima y profunda con las mentes más brillantes que jamás han existido. Pero esto requiere un tipo específico de lectura, un arte que nuestra cultura de la distracción ha casi extinguido, la lectura profunda, lenta, activa y reflexiva. No el scroll superficial de titulares, tweets o resúmenes. El estoico no lee para acumular información, para ganar un trivial o para parecer inteligente en una cena. Lee para encontrar sabiduría aplicable, para forjar su carácter, para resolver los problemas de su propia vida. Ve los libros no como entretenimiento pasivo,
sino como manuales de entrenamiento, como guías para el arte de vivir. La lectura profunda activa múltiples áreas del cerebro, mejorando la concentración, la empatía y el pensamiento crítico. Al sumergirte en un texto complejo y denso, estás entrenando tu mente para resistir la distracción, que es una de las causas fundamentales de la sensación de vacío. Estás aprendiendo a generar tu propio interés, a seguir una línea de pensamiento compleja, en lugar de depender de los estímulos rápidos y fáciles del mundo digital. Petrarca, el gran poeta del Renacimiento y uno de los primeros humanistas, llamaba a sus libros sus amigos silenciosos. En sus largos periodos de soledad en el campo, se sentaba en su biblioteca y escribía cartas a los autores clásicos como Cicerón, Virgilio y Séneca, como si estuvieran vivos y presentes en la habitación. No se sentía solo, se sentía parte de una conversación sublime que trascendía los siglos. Su soledad no era un aislamiento, era una academia poblada por gigantes. Ahora, piensa en una persona moderna, llamémosla Ana. Cuando Ana se siente sola en su apartamento, su primer impulso es coger el teléfono. Abre Instagram. Ve las historias de sus amigos en una fiesta a la que no fue invitada. Se siente peor. Abre TikTok. Se pierde en un torbellino de vídeos cortos y sin sentido durante una hora. Cuando finalmente levanta la vista, la distracción ha pasado, pero el sentimiento de vacío es ahora un abismo. Ahora imagina a Ana aplicando este hábito. Apaga el teléfono y lo pone en otra habitación. Se prepara una taza de té. Y se sienta durante una hora con un libro, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Lee despacio. Encuentra una frase que le resuena: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La subraya. Cierra el libro y reflexiona. ¿Cuál es la calidad de sus pensamientos habituales? ¿Cómo puede mejorarlos? Coge un cuaderno y escribe sus reflexiones. Después de esa hora, Ana no solo no se siente sola, se siente conectada. Conectada con un emperador romano que luchó con los mismos demonios mentales hace 2000 años, conectada con la sabiduría universal y, lo más importante, conectada consigo misma y con su propio poder para dirigir su mente. Para empezar a practicar este hábito, primero, elige tu consejo de sabios. Selecciona de 3 a 5 libros de filosofía, biografía o literatura clásica que siempre has querido leer. Estos serán tus compañeros iniciales. Segundo, crea un ritual sagrado. Designa un tiempo y un lugar para la lectura. 30 minutos cada mañana con tu café o 1 hora antes de dormir. Sin teléfono. Sin distracciones. Tercero, lee con un lápiz en la mano. No seas un lector pasivo. Subraya, anota, haz preguntas en los márgenes, discute con el autor. Y cuarto, lleva un diario de lectura. Después de cada sesión, escribe un breve párrafo sobre la idea más importante que has extraído y, crucialmente, cómo puedes aplicarla a tu vida mañana. Al hacer esto, tu soledad dejará de ser un espacio vacío y aterrador y se convertirá en la biblioteca más exclusiva y enriquecedora del mundo, la biblioteca de tu propia mente, en diálogo constante con la historia de la sabiduría humana. Si la lectura es el arte de conversar con los demás a través del tiempo, la escritura es el arte de conversar honestamente contigo mismo. Y aprender a ser tu propio confidente, tu propio consejero y tu propio terapeuta, es una habilidad absolutamente esencial para aprender a estar bien solo. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a un problema complejo, a una emoción intensa o a una decisión difícil, busca inmediatamente a alguien a quien contárselo. Necesitan una validación externa o una perspectiva ajena para poder entender su propia mente. El estoico, aunque valora el consejo de amigos sabios, primero se lo cuenta a sí mismo. El diario estoico no es un querido diario donde te lamentas de tus problemas. Es un laboratorio. Es un campo de entrenamiento.
Es una sala de tribunal donde pones a tus propios pensamientos y juicios en el banquillo. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, no escribió sus meditaciones para nosotros, era su diario privado, una práctica diaria para examinarse, para recordarse sus principios y para no perder la cabeza en medio del poder y el caos. Filosóficamente, el diario es la herramienta por excelencia para practicar el precepto más famoso de la filosofía, inscrito en el templo de Apolo en Delfos: conócete a ti mismo. Es el espejo en el que examinas tus propios pensamientos, juicios y acciones sin el filtro de la autojustificación o la edición que a menudo usamos cuando hablamos con otros. Psicológicamente, la ciencia moderna ha confirmado el inmenso poder de esta práctica. El Dr. James Pennebaker, pionero en este campo, ha demostrado a través de numerosos estudios que la escritura expresiva, escribir sobre eventos emocionales, tiene beneficios tangibles y medibles, reduce el estrés, mejora la función inmunológica, disminuye la presión arterial y ayuda a procesar el trauma. ¿Por qué? Porque al externalizar tus pensamientos caóticos y ponerlos en una estructura narrativa y lineal, tu cerebro puede empezar a darle sentido, a organizarlos y a reducir su carga emocional. Dejas de estar fusionado con la emoción y te conviertes en el observador de ella. Michel de Montaigne, el gran ensayista del Renacimiento, es quizás el mejor ejemplo histórico. Después de retirarse de la ajetreada vida pública, se encerró en la biblioteca de su castillo con el único objetivo, según sus propias palabras, de estudiarse a sí mismo. Escribió sobre sus miedos, sus gustos, sus contradicciones, sus enfermedades, sus hábitos. En el proceso de esta autoexploración radical y solitaria, no solo se encontró a sí mismo y aprendió a vivir con sus imperfecciones, sino que creó una de las obras más influyentes y humanas de la literatura occidental. Su soledad se convirtió en una fuente de sabiduría universal. Imagina a un hombre moderno, llamémoslo Carlos. Ha tenido una discusión terrible con su pareja y ella se ha ido, dando un portazo. Carlos está solo en casa, inundado por una mezcla de ira, tristeza y pánico. Su primer impulso es llamar a su mejor amigo para desahogarse y quejarse. Pero el amigo está ocupado. Carlos se siente aún más solo, abandonado y frustrado. Su mente da vueltas en un bucle tóxico. Ahora, imagina a Carlos aplicando este hábito. En lugar de coger el teléfono, coge su cuaderno. Y empieza a escribir, sin filtros, una descarga cerebral: estoy furioso. No puedo creer que me haya dicho eso. Es tan injusto. Y también estoy triste, tengo miedo de que esto sea el final. Sigue escribiendo, y poco a poco, su escritura pasa de la queja emocional al análisis. ¿Por qué me ha afectado tanto su comentario? ¿Por qué ha tocado mi miedo a no ser lo suficientemente bueno? ¿Y mi respuesta? Yo también he dicho cosas hirientes. He reaccionado en lugar de escuchar. ¿Qué parte de esto está bajo mi control ahora? No puedo controlar lo que ella hace, pero puedo controlar mi próxima acción. Quizás, cuando ambos estemos más calmados, debería iniciar una conversación desde un lugar de humildad y no de ataque. Al final de la sesión de escritura, la tormenta emocional no ha desaparecido por completo, pero ha amainado. Ha sido reemplazada por una brisa de claridad y un plan de acción. No ha necesitado a nadie. Se ha consolado y se ha aconsejado a sí mismo. Para empezar a practicar este hábito, primero, elige tu herramienta. Puede ser un cuaderno elegante o un simple documento de Word. Lo importante es que sea un espacio privado y sin juicios. Segundo, practica la descarga cerebral matutina. Cada mañana, antes de consumir cualquier información, escribe 3 páginas a mano de lo que sea que tengas en la cabeza. No te preocupes por la gramática o el sentido. Es una forma de limpiar las telarañas mentales y ver qué hay realmente ahí dentro. Tercero, implementa el examen nocturno de Séneca. Antes de dormir, responde a estas 3 preguntas:
¿Qué mal hábito he vencido hoy? ¿Qué virtud he practicado? ¿En qué he fallado y qué lección he aprendido? Es un ejercicio de autoevaluación y mejora continua de 5 minutos. Con el tiempo, tu diario se convertirá en tu amigo más sabio, tu terapeuta más barato y tu confesor más leal. Aprenderás que la conversación más importante y reveladora que puedes tener a menudo es contigo mismo, y que en tu propia compañía tienes todo lo que necesitas para encontrar la claridad. En nuestra huida desesperada de la soledad, nuestro cómplice más frecuente y leal es la distracción. Y la razón por la que buscamos la distracción con la avidez de un adicto es porque tememos a su opuesto, el aburrimiento. El aburrimiento se ha convertido en el pecado capital de la era moderna, una especie de fracaso existencial. Un momento sin estímulos, sin notificaciones, sin algo que ver, oír o consumir, nos parece una forma de tortura insoportable. Lo vemos como un vacío, una señal de que estamos perdiendo el tiempo, de que nuestra vida es insignificante. El estoico, y el sabio en general, ve el aburrimiento de una forma completamente opuesta. No lo ve como un vacío, sino como un lienzo en blanco. No como una ausencia, sino como un espacio fértil. Un espacio para que la creatividad, ahogada por el ruido constante, pueda finalmente respirar y surgir. Un espacio para que el pensamiento profundo y original, imposible en un estado de agitación, pueda emerger. Un espacio para que la verdadera introspección ocurra. El aburrimiento, si aprendes a no temerlo, es el portal hacia tu mundo interior. Filosóficamente, Séneca hablaba del concepto de eutimia, que podemos traducir como una especie de tranquilidad del alma, una confianza serena en el propio camino. Este estado de paz interior no se puede alcanzar en un estado de perpetua agitación y distracción. Requiere la capacidad de estar quieto, de no hacer nada, de simplemente ser. El sabio estoico no teme el aburrimiento porque su mente, cultivada con la lectura y la reflexión, es un lugar fascinante en el que habitar. Su mundo interior es más interesante que cualquier serie de Netflix. Psicológicamente, la neurociencia moderna está validando esta antigua sabiduría de una manera asombrosa. Cuando estamos aburridos y nuestra mente no está ocupada con estímulos externos, nuestro cerebro no se apaga. Al contrario, se activa una red cerebral increíblemente importante llamada la red neuronal por defecto, Default Mode Network o DMN. Esta red está asociada con funciones cognitivas de alto nivel, el pensamiento autobiográfico, construir la historia de nuestra vida, la planificación futura, la teoría de la mente, entender a los demás, la creatividad y la resolución de problemas de forma inconsciente, insights o momentos eureka. Al evitar constantemente el aburrimiento con nuestros teléfonos, estamos literalmente desactivando una de las funciones más importantes de nuestro cerebro para el autoconocimiento y la creatividad. El gran filósofo y matemático francés Blaise Pascal escribió una frase inmortal que resume esto a la perfección: toda la infelicidad del hombre se deriva de una sola cosa, no saber cómo permanecer en reposo en una habitación. Él entendía que nuestra necesidad compulsiva de distracción es, en el fondo, una huida de nosotros mismos. Es una huida de las grandes preguntas sobre la vida, la muerte y el significado. El aburrimiento nos obliga a sentarnos con esas preguntas. Es incómodo, sí. Pero es absolutamente esencial para una vida examinada. Imagina a un hombre moderno, David, esperando en la larga cola de un banco. Su primer impulso, como el de todos a su alrededor, es sacar el teléfono. Es un acto reflejo, casi inconsciente. Empieza a hacer scroll sin pensar, consumiendo microdosis de dopamina de vídeos de gatos, memes y noticias irrelevantes. Se siente momentáneamente ocupado, pero por dentro se siente vacío y agitado. Ahora imagina a David aplicando este hábito. Hace una elección consciente. Guarda el teléfono en su bolsillo. Y simplemente está ahí. Al principio, se siente inquieto. Su mente busca un estímulo.
pero resiste. Empieza a observar. Observa a la gente a su alrededor, sus expresiones, sus interacciones. Observa la arquitectura del edificio, los juegos de luz y sombra. Deja que su mente divague libremente, sin un objetivo. De repente, como una burbuja que sube desde el fondo de un lago, emerge una idea. Recuerda un problema complejo en su trabajo que no había podido resolver durante días. Sin la presión del estímulo constante, su mente hace una conexión inesperada, uniendo dos ideas que antes parecían no tener relación. Se le ocurre una solución brillante y creativa. Cuando llega su turno en la ventanilla, no solo no ha perdido 10 minutos de su vida, ha ganado una idea valiosa. Ha utilizado el aburrimiento como un portal creativo. Para empezar a practicar este hábito, primero, realiza una desintoxicación de dopamina programada. Empieza con solo 15 minutos al día. Siéntate en una silla cómoda, en silencio, sin hacer absolutamente nada. Sin teléfono, sin libro, sin música, sin ordenador. Solo tú y tus pensamientos. Será increíblemente difícil las primeras veces. Tu mente gritará por un estímulo. Resiste. Observa el impulso. Es un entrenamiento de resistencia mental, como levantar pesas con tu cerebro. Segundo, aprovecha los microaburrimientos de la vida cotidiana. En lugar de ver las colas, los semáforos en rojo o las salas de espera como tiempo perdido y molesto, velos como oportunidades de entrenamiento. En lugar de coger el teléfono, úsalos para practicar la observación, para enfocarte en tu respiración o para dejar que tu mente divague libremente. Tercero, instaura el paseo sin propósito. Una vez a la semana, sal a caminar sin un destino fijo, sin podcast, sin música. Simplemente camina y observa. Permite que el aburrimiento inicial dé paso a la curiosidad y a una conexión más profunda con tu entorno y contigo mismo. Al aprender a conquistar y utilizar el aburrimiento, te liberas de la tiranía del estímulo externo. Descubres que no necesitas que el mundo te entretenga constantemente, porque el universo dentro de tu propia mente es infinitamente más vasto, más creativo y más fascinante. Una persona que se siente físicamente débil, perezosa, sin energía y desconectada de su propio cuerpo, es una persona cuya sensación de soledad y vacío se amplifica exponencialmente. La debilidad física se traduce directamente en fragilidad mental. Es casi imposible sentirse como un roble autosuficiente, capaz de resistir las tormentas de la vida, si tu cuerpo se siente como una enredadera marchita y frágil. Los estoicos, especialmente los de la escuela romana como Musonio, Rufo y Epicteto, entendían la conexión indivisible y profunda entre un cuerpo disciplinado y una mente resiliente. Para ellos, el entrenamiento físico no era una cuestión de vanidad, de estética o de verse bien. Era una cuestión de deber, de preparación y de virtud. Era el acto de endurecer el cuerpo para que pudiera soportar con ecuanimidad las dificultades que la vida inevitablemente le arrojaría, la enfermedad, el dolor, el trabajo duro, la vejez, y para que la mente, alojada en ese cuerpo, pudiera permanecer clara, serena y funcional incluso en medio de la adversidad. Filosóficamente, Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, argumentaba que los filósofos debían entrenar su cuerpo con tanto rigor como su mente. Veía el esfuerzo físico como una forma tangible de practicar las virtudes cardinales. Requiere coraje para enfrentarse a un entrenamiento duro. Requiere templanza y disciplina para mantener la constancia día tras día. Requiere sabiduría para saber cuándo empujar y cuándo descansar. Un cuerpo fuerte, decía, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento más eficaz para las acciones virtuosas en el mundo. Psicológicamente, la ciencia moderna ha validado esta conexión de formas que los estoicos solo podían intuir. El ejercicio regular es una de las herramientas más potentes que existen para combatir la depresión y la ansiedad. Libera un cóctel de neuroquímicos beneficiosos como las endorfinas,
que actúan como analgésicos y antidepresivos naturales, la dopamina, motivación y recompensa, y el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como un fertilizante para nuestras neuronas, ayudando a la neurogénesis y a la plasticidad cerebral. Reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Mejora drásticamente la calidad del sueño, que es crucial para la regulación emocional. Y, quizás lo más importante para nuestro tema de la soledad, cada sesión de entrenamiento completada es una inyección directa de autoeficacia en vena. Te demuestras a ti mismo, de una manera tangible y visceral, que eres capaz de hacer cosas difíciles, que puedes superar la resistencia y que tienes control sobre tus acciones. Catón el joven, el archienemigo de Julio César y el modelo de integridad estoica para Séneca, era conocido por su ascetismo físico. Marchaba a pie con sus legionarios bajo el sol abrasador de África, comía la misma comida sencilla que ellos, dormía en el suelo y se exponía voluntariamente al frío. No lo hacía por espectáculo o para ganar popularidad, sino para asegurarse de que su cuerpo nunca se convirtiera en un punto débil, en un traidor que pudiera comprometer la fortaleza de su mente o la firmeza de sus principios ante la adversidad. Su cuerpo era una herramienta al servicio de su virtud y la mantenía afilada y lista para la batalla. Ahora, piensa en una persona moderna, Sofía. Se siente sola y deprimida después de una ruptura. Pasa sus tardes y fines de semana en el sofá, envuelta en una manta, comiendo comida basura y viendo series sin parar. Se siente cada vez más letárgica, desconectada de su propio cuerpo, que percibe como una carga pesada y ajena. Su mundo se encoge al tamaño de su apartamento. Ahora, imagina que Sofía, en un momento de lucidez, decide aplicar este hábito. No se apunta a un maratón ni contrata a un entrenador personal. Simplemente se obliga a ponerse las zapatillas y a caminar a paso ligero por el parque durante 20 minutos cada día. Al principio, es una lucha titánica contra la inercia y la apatía. Su cuerpo protesta, su mente le da 1000 excusas. Pero persiste. A la semana, empieza a sentirse un poco más enérgica. Nota que duerme un poco mejor. Al mes, esa caminata de 20 minutos se ha convertido en una carrera ligera de 30. Empieza a sentirse más fuerte, no solo físicamente. La sensación de logro que obtiene al conquistar esa pequeña batalla diaria contra la pereza se traslada a otras áreas de su vida. Se siente más capaz, más en control. Su cuerpo ha dejado de ser una fuente de malestar y se ha convertido en una fuente de poder, en un aliado. El sentimiento de vacío es difícil que sobreviva en un cuerpo que rebosa de vitalidad y energía. Para empezar a practicar este hábito, primero, elige tu arma. Encuentra una forma de ejercicio que te desafíe pero que también, en el fondo, te atraiga. Puede ser levantar pesas, correr, nadar, practicar artes marciales, calistenia, yoga. Segundo, aplica la regla de la no negociación. Programa tus sesiones de entrenamiento en tu calendario como si fueran citas inamovibles con tu médico. No son opcionales. Son parte de tu trabajo como filósofo en formación. Tercero, enfócate en el progreso, no en la perfección. Tu objetivo no es parecer un modelo de fitness. Tu objetivo es ser un poco más fuerte, un poco más resistente, un poco más disciplinado que la semana pasada. Lleva un registro de tus entrenamientos para visualizar tu progreso. Y cuarto, honra a tu templo con el combustible adecuado. Presta atención a lo que comes. No tienes que hacer una dieta extrema. Simplemente, intenta que la mayoría de tus comidas estén compuestas por alimentos reales y no procesados. Estás nutriendo al cuerpo que alberga y sostiene a tu mente. Al construir un cuerpo fuerte y disciplinado, construyes una base de granito para una mente fuerte y disciplinada. Una de las fuentes más potentes y sutiles del dolor de la soledad es la comparación social, un veneno que la era digital ha convertido en epidemia.
Cuando estamos solos, es fácil caer en la trampa de abrir nuestros teléfonos y espiar las vidas aparentemente perfectas de otros. Vemos sus viajes exóticos, sus relaciones idílicas, sus éxitos profesionales, todo ello cuidadosamente editado y filtrado. Y nos comparamos. Sentimos que nos estamos perdiendo algo, que sus vidas son ricas y emocionantes mientras que la nuestra es aburrida y solitaria. Nos sentimos excluidos de una fiesta a la que ni siquiera sabíamos que queríamos ir. Este hábito consiste en usar tu tiempo a solas no para espiar las vidas editadas de otros, sino para convertirte en un verdadero estudiante, en un naturalista de la condición humana, en toda su gloriosa y trágica complejidad. Consiste en desarrollar lo que los estoicos llamaban una mirada de físico, una capacidad de observar a los demás con una curiosidad objetiva, desapegada y compasiva. Filosóficamente, Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba constantemente las flaquezas, las contradicciones y la humanidad compartida de la gente que le rodeaba, incluso de aquellos que le irritaban. Di a ti mismo por la mañana, hoy me encontraré con un entrometido, un ingrato, un arrogante, un mentiroso, un envidioso, un antisocial. Todo esto les acontece por su ignorancia del bien y del mal. Esto no lo hacía desde una posición de cinismo o desprecio, sino desde un realismo profundo. Al entender y aceptar la imperfecta naturaleza humana, dejaba de tomarse sus acciones como algo personal. Dejaba de esperar que la gente fuera perfecta y, por lo tanto, dejaba de sentirse constantemente decepcionado por ellos. Psicológicamente, la práctica de la observación desapegada, similar a algunas formas de meditación mindfulness, reduce la actividad en las áreas del cerebro asociadas con el yo y la rumiación egocéntrica. Cuando dejas de compararte constantemente con los demás y empiezas a observarlos como un antropólogo observaría a una tribu lejana, tu ego se retira de la ecuación. La conversación en tu cabeza cambia. Ya no es ellos tienen más éxito que yo o su vida es mejor que la mía. Se convierte en es fascinante cómo este ser humano busca la validación a través de su ropa de marca o es interesante el patrón de comportamiento que sigue esta persona cuando se siente insegura, cómo su voz se vuelve más aguda. Te conviertes en un detective de la psicología humana. La Fontaine, el gran fabulista francés del siglo XVII, pasó gran parte de su vida como un observador agudo y silencioso en los salones de la aristocracia y en las calles de París. Escuchaba las intrigas, notaba las vanidades, estudiaba las dinámicas de poder. Luego, en la soledad de su estudio, destilaba esas observaciones en sus famosas fábulas, usando animales, el león arrogante, el zorro astuto, la hormiga trabajadora, para representar los arquetipos eternos de la vanidad, la codicia, la estupidez y la sabiduría humana. Su tiempo de observación solitaria le dio una comprensión de la psicología humana tan profunda que sus obras siguen siendo relevantes hoy. No se sentía solo, estaba recopilando datos para su gran obra. Imagina a Miguel sentado solo en una cafetería. Antes, en esta situación, se sentiría profundamente cohibido. Sentiría que todos los ojos están sobre él, juzgándolo por estar solo. Sacaría su teléfono como un escudo protector, creando una barrera invisible. Ahora, imagina a Miguel aplicando este hábito. Guarda el teléfono en su bolsillo. Pide su café. Y simplemente, observa. Observa a la pareja en la esquina que discute en susurros, sus lenguajes corporales llenos de tensión. Observa al empresario que habla por teléfono con una voz artificialmente importante, gesticulando para que todos vean lo ocupado que está. Observa a la estudiante en la otra mesa, mordiéndose el labio, luchando por concentrarse en su libro de texto. No los juzga. Simplemente los observa con una curiosidad tranquila y casi tierna. Se da cuenta de que todos, a su manera, están luchando sus propias batallas, llevando sus propias máscaras, buscando su propia felicidad.
De repente, su propia soledad deja de ser un foco de vergüenza y se convierte en un puesto de observación privilegiado, un palco en el gran teatro del mundo. Se siente menos solo, porque se siente más conectado con la extraña, hermosa y compartida comedia humana. Para empezar a practicar este hábito, primero, realiza el safari urbano, dedica 1 hora a la semana a sentarte en un lugar público concurrido, una plaza, un parque, una estación de tren, la terraza de un café, con el único propósito de observar. No mires tu teléfono. No leas. Solo observa. Intenta imaginar las historias detrás de las caras que ves. Segundo, conviértete en un detective de motivaciones. En tus interacciones diarias, intenta mirar más allá de las palabras superficiales. Pregúntate, ¿cuál es la necesidad o el miedo subyacente que está impulsando el comportamiento de esta persona ahora mismo? ¿Busca seguridad? ¿Validación? ¿Control? Y tercero, lee grandes novelistas. Los grandes novelistas como Tolstoy, Dostoyevsky, Jane Austen o George Eliot son maestros de la psicología humana. Leer sus obras es un curso avanzado en la comprensión de las complejidades del alma. Te enseñan a ver el mundo con ojos de escritor. Al convertirte en un naturalista de la condición humana, te liberas de la prisión de la comparación social. Te das cuenta de que nadie tiene una vida perfecta y descubres que tu soledad no es un aislamiento, sino una perspectiva única desde la que puedes ver el gran teatro del mundo con una claridad y una compasión que la mayoría nunca alcanzará. El dinero, o la falta de él, es una de las mayores fuentes de estrés y una de las cadenas más pesadas que nos impiden disfrutar de una soledad tranquila. Si vives constantemente preocupado por cómo pagarás las facturas, si estás ahogado en deudas, tu mente nunca estará en paz. Estarás obligado a aceptar trabajos que odias, a mantener relaciones tóxicas por dependencia económica, a vivir en un estado de ansiedad perpetua. La soledad se vuelve aterradora porque una emergencia o la pérdida de un empleo podrían significar la catástrofe. El estoicismo nos enseña que, aunque el dinero es un indiferente, no es ni bueno ni malo en sí mismo, la falta de orden y prudencia financiera es una fuente segura de esclavitud. La filosofía. Séneca, a pesar de ser inmensamente rico, escribía extensamente sobre la importancia de la frugalidad y de vivir por debajo de tus posibilidades. Él entendía que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino desear poco. Y sabía que la deuda es una forma de esclavitud autoimpuesta. Es un gran hombre el que usa la vajilla de barro como si fuera de plata, escribió, pero no es menos grande el que usa la de plata como si fuera de barro. El objetivo no es la pobreza, sino la indiferencia ante el lujo y el dominio sobre nuestros deseos. La psicología. La seguridad financiera está directamente correlacionada con el bienestar mental. La incertidumbre económica es uno de los mayores factores de estrés crónico que afecta negativamente a todo, desde el sueño hasta la función cognitiva. Poner orden en tus finanzas reduce esta incertidumbre y libera una inmensa cantidad de ancho de banda mental. Dejas de preocuparte por la supervivencia y puedes empezar a pensar en el crecimiento y el propósito. La anécdota histórica. Catón el joven, el gran estadista romano, era famoso por su estilo de vida austero a pesar de provenir de una familia noble y rica. Rechazaba las túnicas púrpuras de los senadores, caminaba descalzo a menudo y comía alimentos sencillos. No lo hacía por postureo, sino como un entrenamiento constante en la disciplina y como una declaración política contra la decadencia y la corrupción de la élite romana. Su independencia financiera le otorgaba una independencia política total. No se le podía comprar porque no deseaba nada de lo que los demás pudieran ofrecerle. Su carácter era su única moneda. La parábola moderna. Imagina a Javier. Gana un sueldo decente, pero vive al límite. Coche nuevo a plazos, el último teléfono, cenas caras, ropa de marca. Su cuenta bancaria está a cero al final de cada mes.
Odia su trabajo, su jefe es un tirano, pero se siente atrapado. No puede permitirse renunciar. Su estilo de vida lo ha convertido en un prisionero. Ahora imagina a Elena. Gana un sueldo similar, pero ha aplicado el orden estoico. Conduce un coche más antiguo pero fiable. Vive en un apartamento más modesto. Cocina en casa la mayoría de los días. Cada mes, ahorra e invierte automáticamente el 20% de su sueldo. Después de varios años, ha acumulado un fondo de libertad. Un día, su trabajo se vuelve insoportable. A diferencia de Javier, Elena tiene opciones. Puede renunciar y tomarse 6 meses para buscar un trabajo que realmente le apasione o incluso para empezar su propio pequeño negocio. No es más rica que Javier en términos de ingresos, pero es infinitamente más libre. Su orden financiero le ha comprado la soberanía. El ejercicio práctico. La auditoría implacable, el primer paso es la claridad. Durante un mes, rastrea cada céntimo que gastas. Usa una aplicación o un cuaderno. Sin juicio, solo datos. Te sorprenderá y horrorizará ver a dónde se va tu dinero. El presupuesto basado en valores, una vez que tienes los datos, crea un presupuesto. Pero no un presupuesto restrictivo. Un presupuesto basado en tus valores. Asigna tu dinero primero a lo que es más importante para ti: ahorro para la libertad, educación, salud. Y luego, recorta sin piedad en las áreas que no se alinean con tus valores. Págate a ti primero. El impuesto a la virtud configura una transferencia automática para que, el día que cobras, un porcentaje de tu sueldo se vaya directamente a una cuenta de ahorro o inversión separada. Este dinero no se toca. Es tu fondo de libertad. Practica la incomodidad voluntaria financiera. Un día a la semana, intenta no gastar absolutamente nada de dinero. O proponte un mes de solo compras esenciales. Esto recalibra tus deseos y te demuestra lo poco que realmente necesitas para ser feliz. Poner orden en tus finanzas no es un tema aburrido. Es una de las prácticas más liberadoras que puedes emprender. Te libera del miedo y te proporciona la base sólida sobre la que puedes construir una vida de propósito. Un hombre o una mujer sin un propósito claro que los guíe es un barco a la deriva en el océano de la vida. Y un barco a la deriva es un lugar muy solitario. Cuando no tienes un destino, cualquier viento es un viento en contra. Eres vulnerable a las corrientes de las expectativas de los demás, a las olas de las modas sociales y a los caprichos de tus propias emociones pasajeras. El sentimiento de vacío que a menudo asociamos con la soledad es, en realidad, un vacío de propósito. Es la sensación de que nuestra vida no importa, de que nuestras acciones no tienen un significado más allá de la simple supervivencia. El antídoto más poderoso contra este vacío existencial es la construcción deliberada de un propósito, de una misión, de lo que podríamos llamar tu catedral interior. La filosofía. Para los estoicos, el propósito último de la vida era vivir de acuerdo con la virtud. Pero esta virtud se manifestaba en el servicio al bien común. Cada uno de nosotros, con nuestros talentos y circunstancias únicas, tiene un papel que desempeñar en el gran organismo de la humanidad. Encontrar y desempeñar ese papel con excelencia era la máxima expresión de una vida con sentido. Marco Aurelio se preguntaba al despertar: ¿me levanto para hacer el trabajo de un ser humano? La psicología. El psiquiatra Viktor Frankl, en su obra maestra El hombre en busca de sentido, observó que los prisioneros de los campos de concentración que tenían más probabilidades de sobrevivir no eran los más fuertes físicamente, sino los que tenían un porqué para vivir: volver a ver a un ser querido, terminar una obra, dar testimonio de lo ocurrido. El propósito es un ancla psicológica que nos da la fuerza para soportar casi cualquier sufrimiento. La anécdota histórica. Piensa en la construcción de las grandes catedrales góticas de Europa.
Cientos de artesanos anónimos dedicaron sus vidas enteras a trabajar en un proyecto que sabían que nunca verían terminado. El cantero que tallaba una gárgola en un rincón oscuro de la fachada sabía que su trabajo era una pequeña pero esencial parte de una obra magnífica que se elevaría hacia el cielo y que inspiraría a generaciones futuras. No trabajaba por la fama o el dinero, trabajaba por un propósito trascendente. Su vida tenía un significado inmenso. La parábola moderna. Imagina a Marcos. Su trabajo es monótono, sus relaciones superficiales. Sus fines de semana los pasa en una neblina de entretenimiento pasivo. Se siente crónicamente solo y sin rumbo. Un día, por casualidad, empieza a trabajar como voluntario en un refugio de animales local. Al principio, es solo algo para llenar el tiempo. Pero poco a poco, algo cambia. Descubre que tiene un talento especial para calmar a los perros asustados. Empieza a estudiar sobre comportamiento canino. Propone un nuevo sistema para organizar los paseos. Empieza a ayudar a encontrarles hogar. Por primera vez en años, Marcos se levanta por la mañana con un fuego en el vientre. Su vida tiene un centro. Sus problemas personales parecen más pequeños en comparación con la misión de ayudar a esas criaturas. Ya no se siente solo, porque es parte de algo más grande que él. Ha empezado a construir su catedral. El ejercicio práctico. La intersección de Ikigai, el concepto japonés de Ikigai puede ser una guía. Coge una hoja y dibuja 4 círculos que se solapen. 1. Lo que amas hacer. 2. En lo que eres bueno. 3. Por lo que te pueden pagar. 4. Lo que el mundo necesita. La intersección de estos 4 círculos es a menudo un buen indicador de tu propósito. El experimento de 30 días, elige una causa o una habilidad que te genere curiosidad. Y comprométete a dedicarle 30 minutos al día durante 30 días. Sin expectativas. Solo explora. El propósito a menudo no se encuentra en la reflexión, sino en la acción. Define tu epitafio, es un ejercicio oscuro pero clarificador. Imagina tu funeral. ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti? Escribe ese epitafio. Esas palabras son una brújula para tus valores. Cuando tienes una catedral que construir, la soledad se convierte en un recurso valioso. Es el tiempo que necesitas para estudiar los planos, para afilar tus herramientas, para tallar tu piedra. Un hombre con una misión nunca está verdaderamente solo, está en compañía de su propósito. El vacío de la soledad a menudo se llena con un consumo pasivo. Vemos horas de contenido creado por otros, admiramos las habilidades de atletas, músicos y artesanos, pero nosotros mismos permanecemos como meros espectadores en el gran estadio de la vida. El antídoto para este estado de espectador es convertirte en un creador, en un practicante, en un aprendiz en el camino hacia la maestría. Elegir y comprometerse con el dominio de una habilidad difícil es una de las prácticas más poderosas para construir una soledad robusta y llena de significado. No importa cuál sea la habilidad, aprender a tocar la guitarra, dominar el ajedrez, aprender un nuevo idioma, ser un experto en carpintería, aprender a codificar. El proceso es lo que importa. La filosofía. El estoicismo es, en esencia, la búsqueda de la excelencia, arete, en el arte de vivir. Pero esta excelencia se cultiva a través de la práctica deliberada y la disciplina. Séneca nos recuerda que ningún bien es grande si no es grande también la calma con que se disfruta. El dominio de una habilidad enseña esta calma. Requiere una concentración tan profunda, una inmersión tan total, que el ruido del mundo y el sentimiento de soledad simplemente se desvanecen. Te introduce en lo que la psicología moderna llama un estado de flujo. La psicología. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi definió el flujo como un estado de operación en el que una persona que realiza una actividad está completamente inmersa en un sentimiento de enfoque energizado.
participación total y disfrute en el proceso de la actividad. En el estado de flujo, el ego se disuelve. El tiempo se distorsiona. Y la autoconciencia, esa voz interna que a menudo nos critica y nos hace sentir solos, se calla. El dominio de una habilidad es un camino directo hacia la experiencia regular de este estado óptimo. Además, el aprendizaje de nuevas habilidades crea nuevas vías neuronales y proporciona una fuente interna y sostenible de autoestima basada en la competencia real. La anécdota histórica. Winston Churchill, durante los periodos en que estuvo fuera del poder político, los llamados años salvajes, se enfrentó a una profunda depresión y a una sensación de inutilidad. En lugar de hundirse, se dedicó con una disciplina feroz a una habilidad que no tenía nada que ver con la política, la pintura al óleo. Pasaba horas en su estudio, aprendiendo sobre el color, la luz y la composición. Esta práctica no solo le dio una inmensa alegría y un refugio contra sus perros negros de la depresión, sino que le enseñó paciencia, observación y la habilidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Su tiempo a solas no era un exilio, era un aprendizaje. La parábola moderna. Imagina a Laura. Trabaja en una oficina de 9 a 5 y sus tardes son un desierto de soledad y aburrimiento que llena con redes sociales. Se siente pasiva y sin talento. Un día, decide que quiere aprender a cocinar comida tailandesa de verdad. Compra un buen libro de cocina. La primera vez, el resultado es un desastre. Pero no se rinde. La semana siguiente, lo intenta de nuevo. Y otra vez. Empieza a obsesionarse con encontrar la pasta de curry perfecta, con aprender a equilibrar los sabores. Sus tardes solitarias se transforman. Ya no son un vacío que hay que llenar, sino un laboratorio de sabores y aromas. Invita a un amigo a cenar y, por primera vez, siente un orgullo profundo y genuino por algo que ha creado con sus propias manos. No solo ha aprendido a cocinar, ha aprendido que es capaz de dominar algo difícil. Ha descubierto el placer de ser una creadora, no solo una consumidora. El ejercicio práctico. Elige tu montaña, haz una lista de habilidades que siempre te ha fascinado. Elige una que te imponga respeto. El compromiso del aprendiz dedica un mínimo de 3 a 5 horas a la semana a la práctica deliberada. Bloquéalo en tu calendario. Busca la dificultad, la clave para entrar en flujo es encontrar el punto óptimo de desafío, ni tan fácil para ser aburrido, ni tan difícil para ser abrumador. Enamórate del proceso, tu objetivo es disfrutar de la pequeña mejora diaria, de la lucha. La alegría está en el camino. Al dedicarte a dominar una habilidad, tu soledad se transforma en tu estudio, en tu dojo. Se convierte en el tiempo más productivo de tu día, construyendo una confianza que nadie te puede quitar. Nuestra sociedad moderna nos ha vendido la idea de que una buena vida es una vida cómoda. Buscamos el confort a toda costa. Y en el proceso, nos hemos vuelto frágiles. Como plantas de invernadero, prosperamos en condiciones perfectas, pero nos rompemos ante la primera helada. La soledad se siente mucho más amenazante para una alma frágil. Cualquier pequeño revés se percibe como una catástrofe. El estoicismo nos propone un camino radicalmente opuesto, el endurecimiento deliberado del alma a través de la exposición voluntaria a la incomodidad. La filosofía. Séneca, a pesar de su inmensa riqueza, se sometía periódicamente a ensayos de pobreza. Durante unos días, vestía sus ropas más viejas, comía solo pan y agua, y dormía en el suelo. No lo hacía por masoquismo. Lo hacía para preguntarse, ¿es esta la condición que tanto temía? Y para recalibrar su sistema de placer. Al exponerse a la dificultad controlada, se vacunaba contra el miedo a la dificultad incontrolable. La psicología. Esta práctica tiene un paralelo directo en la terapia moderna de exposición.
Sabemos que la forma de superar un miedo no es evitarlo, sino enfrentarlo en dosis manejables. Al exponernos a pequeñas incomodidades, expandimos nuestra ventana de tolerancia. Las cosas que antes nos parecían intolerables, el frío, el hambre, el esfuerzo, empiezan a parecernos manejables. La anécdota histórica. Los antiguos espartanos son el ejemplo extremo. Desde niños, se les sometía a un entrenamiento brutal que incluía caminar descalzos y comer raciones escasas. El objetivo era crear ciudadanos con una fortaleza mental inquebrantable, inmunes al lujo y al miedo. Su carácter se forjaba en la dificultad. Imagina a Alex. Vive una vida de confort absoluto. Un día, su coche se avería bajo la lluvia. Para él, es una catástrofe. Se siente una víctima. Ahora imagina a Ben. Ben practica la incomodidad voluntaria, duchas frías, ayunos. Cuando su coche se avería en la misma situación, su reacción es diferente. Se encoge de hombros y empieza a caminar tranquilamente. Lo que para Alex es un drama, para Ben es un inconveniente menor. Su soledad en ese momento no es de desamparo, sino de autosuficiencia. El ejercicio práctico. La ducha fría es el punto de partida clásico. Al final de tu ducha caliente, gira el grifo al frío total y aguanta 30 segundos. Es una victoria diaria sobre tu yo débil. El ayuno estoico, prueba el ayuno intermitente o un ayuno completo de 24 horas una vez al mes. Te enseña a distinguir entre el hambre real y el simple deseo. Vístete para la incomodidad, un día frío, sal con una capa de ropa menos de la que te pondrías normalmente. Siente el frío. Acéptalo. Elige el camino difícil, cuando tengas la opción, elige deliberadamente la más difícil. Sube por las escaleras. Haz la tarea que menos te apetece primero. Al practicar regularmente la incomodidad, te endureces. Te conviertes en una persona más difícil de romper. Y cuando eres fuerte, la soledad deja de ser un estado de vulnerabilidad y se convierte en un estado de poder. De todos los miedos que nos empujan a huir de la soledad, el más profundo y a menudo inconsciente es el miedo a la muerte. El silencio y la inactividad nos acercan a las grandes preguntas existenciales, y la más grande de todas es la de nuestra propia finitud. La sociedad moderna nos anima a ignorar esta verdad. La vemos como morbosa. Llenamos nuestras vidas de ruido precisamente para no tener que pensar en ella. El estoicismo adopta la estrategia opuesta, en lugar de huir de la muerte, hazte su amigo. Conviértela en tu consejera más sabia. La práctica del memento mori, recuerda que morirás, no es para deprimirte, sino para despertarte. Es el antídoto más potente contra una vida vivida en la trivialidad y la postergación. La filosofía. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se confronta constantemente con su propia mortalidad. Pronto, muy pronto, serás ceniza o un esqueleto. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Para él, la muerte no era una fuente de terror, sino la fuente última de perspectiva y motivación. Le recordaba que su tiempo era limitado y, por lo tanto, increíblemente precioso. La psicología. La teoría del manejo del terror postula que gran parte del comportamiento humano está motivado por un miedo inconsciente a la muerte. Buscamos la fama o la riqueza como un intento de lograr una inmortalidad simbólica. Al confrontar la muerte de manera consciente, podemos liberarnos de estas motivaciones neuróticas y vivir de una manera más auténtica. La anécdota histórica. Se dice que el rey Filipo II de Macedonia pagaba a un sirviente para que le susurrara al oído cada mañana: Filipo, recuerda que eres mortal. Lo hacía en la cima de su poder, para protegerse de la arrogancia y para recordarse su humanidad. La parábola moderna. Imagina a Ricardo.
Vive una vida de algún día. Algún día escribirá esa novela, le dirá a su padre que lo quiere, dejará ese trabajo que lo hace miserable. Vive como si tuviera un tiempo infinito, sintiéndose vacío. Ahora, imagina que Ricardo empieza a practicar el memento mori. Cada mañana, contempla el hecho de que su tiempo es limitado. Esta conciencia lo electriza. La procrastinación le parece un lujo que no se puede permitir. Esa misma tarde, escribe el primer párrafo de su novela. Al día siguiente, llama a su padre. El miedo al rechazo parece pequeño en comparación con el arrepentimiento eterno. La conciencia de la muerte no lo ha hecho más triste, lo ha hecho más vivo. El ejercicio práctico. El recordatorio matutino, cada mañana, di para ti mismo, puede que no sobreviva a este día. Quiero vivir con virtud hasta mi último aliento. O ten una calavera en tu escritorio como un recordatorio visual. La meditación del último día, una vez a la semana, visualiza que es tu último día en la tierra. ¿Qué harías? ¿Con quién hablarías? ¿Qué te arrepentirías? Las respuestas son una brújula para tus prioridades. La perspectiva del funeral, cuando estés agobiado por un problema, pregúntate, ¿importará esto en mi funeral? Esta pregunta disuelve el 99% de nuestras preocupaciones triviales. Al hacerte amigo de la muerte, dejas de temerle a ella y a la vida. Te atreves a vivir plenamente, y una persona que vive con tal intensidad rara vez se siente sola. Uno de los mayores peligros de la soledad en el mundo moderno es que puede convertirse en un eco de la negatividad y el ruido del mundo exterior. Pasas tiempo a solas, pero tu mente no está en calma, está llena de las polémicas de Twitter, de las malas noticias del día, de la ansiedad generada por los medios de comunicación. Estás físicamente solo, pero mentalmente estás en medio de una multitud ruidosa y enojada. Para que tu soledad sea un santuario y no una cámara de tortura, debes convertirte en un guardián implacable de las puertas de tu mente. Debes dominar el arte de la atención selectiva. La filosofía. Epicteto enseñó que la tarea principal de un filósofo es aprender a distinguir entre lo que está bajo su control y lo que no. La atención es una de las pocas cosas que están completamente bajo nuestro control. Donde elegimos poner nuestro foco determina la calidad de nuestra vida interior. Permitir que nuestra atención sea secuestrada por la trivialidad y la negatividad es, para un estoico, una forma de autoprofanación. No tienes por qué tener una opinión sobre esto, se recordaba Marco Aurelio. No tienes por qué consumir cada noticia, ni tener una postura sobre cada drama. La psicología. El concepto de carga cognitiva explica que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información. Si lo inundamos con un flujo constante de información irrelevante, estresante y de baja calidad, agotamos nuestros recursos mentales. Esto nos deja con menos energía para el pensamiento profundo, la creatividad y la regulación emocional. Una dieta informativa estricta no es una forma de ignorancia, sino una estrategia inteligente para preservar nuestro recurso mental más valioso. La anécdota histórica. El filósofo Arthur Schopenhauer, en su ensayo sobre el ruido, se lamentaba de la cantidad de distracciones que interrumpían el pensamiento profundo. Si él se quejaba de los carruajes y los látigos, ¿qué diría hoy de nuestras notificaciones push y nuestros feeds infinitos? Él abogaba por crear largos periodos de silencio y aislamiento intelectual para permitir que las grandes ideas pudieran germinar, lejos del ruido incesante que aturde la mente. La parábola moderna. Imagina a dos personas, Daniel y Eva, ambos trabajando desde casa y pasando mucho tiempo solos. Daniel tiene las noticias de fondo todo el día. Su teléfono vibra cada pocos minutos con notificaciones de redes sociales y grupos de chat. Al final del día, se siente agotado, ansioso y disperso. Su tiempo a solas ha sido ruidoso y caótico. Eva, en cambio, practica la atención selectiva.
Revisa las noticias una sola vez al día, durante 15 minutos, de una fuente fiable. Tiene todas las notificaciones de su teléfono desactivadas. Durante sus bloques de trabajo, está completamente enfocada. En sus descansos, lee un libro o sale a caminar. Al final del día, se siente tranquila, productiva y en control. Su soledad ha sido un espacio de concentración y paz. El ejercicio práctico. La desintoxicación de notificaciones. Entra en la configuración de tu teléfono ahora mismo y desactiva el 90% de tus notificaciones. Deja solo las de llamadas y mensajes de personas reales. Es el paso más liberador que puedes tomar. Consume información por cita, no por goteo. Establece bloques de tiempo específicos para revisar el correo electrónico, las redes sociales y las noticias. Por ejemplo, 20 minutos por la mañana y 20 por la tarde. Fuera de esos bloques, esas aplicaciones no se abren. El filtro de las 3 preguntas. Antes de consumir cualquier pieza de contenido, pregúntate rápidamente: 1. ¿Es esto útil para mi vida o mi propósito? 2. ¿Es esto edificante o me va a generar negatividad? 3. ¿Es esto algo sobre lo que puedo actuar? Si la respuesta es no, sigue de largo sin sentirte culpable. Al convertirte en un guardián estricto de tu atención, transformas tu soledad de un basurero de información aleatoria en una biblioteca cuidadosamente curada, llena solo de sabiduría, belleza e inspiración. A menudo, la sensación de vacío en la soledad proviene de la creencia de que nuestra vida es aburrida, de que no está sucediendo nada interesante. Esperamos que la alegría y el asombro nos lleguen de grandes eventos, viajes exóticos, fiestas espectaculares, logros monumentales. Y en esa espera, nos perdemos el océano de belleza que nos rodea en cada momento ordinario. Aprender a estar solo y feliz es, en gran medida, aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario. Es cultivar el ojo del artista estoico. La filosofía. El estoicismo nos enseña a prestar atención al presente. Marco Aurelio se maravillaba de las cosas simples, observa la gracia y el encanto que acompañan, como un añadido, a las obras de la naturaleza. Por ejemplo, cuando el pan se cuece, se agrieta en algunas partes, y esas mismas grietas, que en cierto modo son contrarias a la promesa del panadero, tienen su propio encanto y estimulan de una manera peculiar el apetito. Él encontraba belleza y orden incluso en las imperfecciones de la vida cotidiana. La psicología. La práctica de la atención plena, mindfulness, ha demostrado reducir el estrés y aumentar los sentimientos de bienestar. Al enfocar deliberadamente nuestra atención en los detalles sensoriales de una experiencia ordinaria, el sabor de una taza de té, la sensación del sol en la piel, la compleja estructura de una hoja, sacamos a nuestra mente del modo de piloto automático y de la rumiación sobre el pasado y el futuro. Nos anclamos en la riqueza de la hora. La anécdota histórica. El poeta japonés del siglo XVII, Matsuo Base, maestro del haiku, dedicó su vida a encontrar y capturar la belleza profunda en momentos fugaces y aparentemente insignificantes. Su famoso haiku, un viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua, no describe un evento grandioso. Describe un instante. Pero en ese instante, captura la quietud, el movimiento, el sonido y el silencio. Su capacidad para encontrar el universo en un grano de arena fue cultivada a través de largos periodos de viaje solitario y observación silenciosa. La parábola moderna. Piensa en Sara. Pasa su tarde de domingo sola en casa, sintiéndose aburrida y un poco deprimida. Navega por Instagram y ve fotos de sus amigos de brunch y de excursión. Se siente aún peor. Ahora, imagina a Sara aplicando este hábito. Apaga el teléfono. Se prepara una taza de café y se sienta junto a la ventana. En lugar de simplemente beberlo, decide prestarle toda su atención. Nota el color oscuro y rico del líquido.
Siente el calor de la taza en sus manos. Inhala el aroma profundo. Toma un sorbo y trata de identificar los diferentes matices del sabor. Luego, mira por la ventana. No solo mira la calle, sino que observa los detalles, la forma en que el viento mueve las hojas de un árbol, el patrón de las nubes en el cielo, el juego de la luz del sol sobre la fachada del edificio de enfrente. Durante esos 10 minutos, su sensación de aburrimiento y vacío se disuelve. Ha llenado su presente no con estímulos externos, sino con su propia atención profunda. Ha encontrado la belleza en lo ordinario. El ejercicio práctico. La meditación del objeto cotidiano. Elige un objeto ordinario de tu casa, una manzana, una piedra, una llave. Y durante 5 minutos, examínalo como si lo vieras por primera vez. Nota su textura, su color, su peso, sus imperfecciones. El diario de la belleza simple. Al final de cada día, anota 3 pequeñas cosas bellas que hayas notado durante el día y que normalmente pasarías por alto. El color del cielo al atardecer, la risa de un niño en el parque, el sabor de una comida bien hecha. El viaje sensorial. Cuando estés realizando una tarea rutinaria, lavar los platos, caminar al trabajo, elige un sentido y enfócate completamente en él. ¿Qué oyes exactamente? ¿Qué sientes exactamente? ¿Qué hueles exactamente? Al cultivar el ojo del artista estoico, descubres que nunca estás en un lugar aburrido. El mundo está rebosante de belleza y maravilla, esperando a que tu atención lo ilumine. Tu soledad se convierte en un museo privado donde cada momento ordinario es una obra de arte esperando ser descubierta. Si has llegado hasta este punto de nuestro viaje, si has permanecido aquí, en la quietud de esta reflexión, durante tanto tiempo, es porque una parte profunda de ti reconoce la verdad y el poder de lo que estamos discutiendo. Has dejado de ser un simple oyente y te has convertido en un practicante. Has iniciado la construcción de tu ciudadela interior. Ya no eres la hiedra, dependiente y frágil. Eres el roble, echando raíces profundas en el suelo fértil de la autosuficiencia. El jardín que antes era un desierto árido de vacío, ahora está poblado por las conversaciones con los sabios. La niebla de la confusión se ha disipado bajo la luz clara de tu diario. Tu cuerpo, antes una carga, es ahora un templo de fortaleza. El aburrimiento, antes un enemigo, es ahora tu portal creativo. Tu vida, antes una deriva sin rumbo, ahora tiene la dirección de una catedral en construcción. Ya no huyes del silencio. Lo buscas como un amante. Ya no temes la soledad. La valoras como el espacio sagrado donde te encuentras contigo mismo y te haces más fuerte. Pero aquí, en la cima de la montaña de la solitud, es donde ocurre la gran paradoja, la belleza final y sorprendente de la filosofía estoica. El objetivo de todo este entrenamiento, de todo este viaje hacia la autosuficiencia, no es convertirte en un ermitaño aislado en la cima de una montaña. El roble no se fortalece para despreciar a las demás plantas del bosque. Se fortalece para convertirse en el árbol más robusto, el ancla del ecosistema, un refugio para los demás. La paradoja final es esta: debes usar tu soledad para forjar conexiones inquebrantables. Una vez que has aprendido a estar solo sin sentirte vacío, una vez que tu felicidad y tu sentido del valor no dependen de la validación o la presencia de otros, una vez que tu taza está llena con tu propio propósito y tu propia paz, te conviertes en la persona más atractiva del mundo, no en un sentido superficial, sino en un sentido gravitacional. La gente se siente atraída por la plenitud, no por la necesidad. La desesperación repele, la autosuficiencia seduce. La filosofía. Los estoicos creían en la simpateia, la idea de que todos estamos interconectados. El sabio, aunque es completamente autosuficiente en su felicidad, no se retira del mundo. Participa en él, pero desde una posición de fuerza y virtud, no de necesidad. Su objetivo es servir al bien común. La psicología.
La teoría del apego nos muestra que las relaciones más sanas se forman entre individuos que tienen un fuerte sentido del yo y una alta autoestima. Las personas que están bien solas no entran en relaciones para llenar un vacío. Entran para compartir una plenitud. Esto crea dinámicas mucho menos dependientes y ansiosas. La anécdota histórica. Epicteto, después de obtener su libertad, podría haberse retirado a una vida de completa soledad. En cambio, fundó una escuela de filosofía en Nicópolis que atrajo a algunos de los jóvenes más brillantes de Roma. No los necesitaba para su propia felicidad, que era puramente interna. Pero eligió compartir su sabiduría, conectar con ellos y ayudarlos a forjar su propio carácter. Su autosuficiencia se convirtió en una fuente de fortaleza para los demás. La parábola moderna. Recuerda a Ana y a Carlos. Antes, cuando se sentían solos, buscaban desesperadamente la compañía de otros desde un lugar de carencia. Ahora, después de meses de practicar estos hábitos, son diferentes. Ana va a una reunión social. No necesita la aprobación de nadie. Simplemente siente curiosidad por los demás. Escucha profundamente. La gente se siente atraída por su calma. Carlos conoce a alguien. No la ve como una solución a su soledad, sino como una persona fascinante con la que podría compartir su ya interesante viaje. Es honesto, no juega, porque su autoestima no depende de la respuesta de ella. Su plenitud es atractiva. El resultado final de todo este trabajo es que tus relaciones se transforman. Tus amistades se vuelven más profundas porque no buscas amigos para matar el tiempo, sino aliados para el viaje de la vida. Tus relaciones de pareja se vuelven más sanas porque no buscas a alguien que te complete, sino a alguien con quien compartir tu ya completa existencia. Tu contribución al mundo se vuelve más auténtica porque no actúas para obtener reconocimiento, sino desde un deseo genuino de servir con las fortalezas que has cultivado en tu soledad. El poder de estar solo es la puerta de entrada al arte de estar verdaderamente junto a otros. Es la paradoja final. Para conectar de verdad, primero debes aprender a desconectar. Para ser amado, primero debes aprender a amarte a ti mismo en la quietud de tu propia compañía. Hemos completado nuestro épico viaje. Hemos recorrido el camino desde el miedo al vacío hasta la celebración de la solitud. Hemos aprendido que el silencio no es una ausencia, sino una presencia, la presencia de ti mismo. Te has obligado a enfrentar el desorden y a forjar un cosmos interior. Gracias por haberte dedicado este tiempo sagrado, por haber invertido estas 2 horas en la construcción del santuario más importante que jamás construirás, el de tu propia alma autosuficiente. Si este viaje profundo ha transformado tu visión de la soledad, la mejor forma de agradecérmelo es dándole a me gusta, suscribiéndote si aún no lo has hecho, y compartiendo este video con esa persona que sabes que se siente sola, para mostrarle que hay otro camino, un camino de fortaleza y plenitud. Tu apoyo nos permite seguir construyendo estas catedrales de sabiduría para el mundo. Y ahora, como acto final de este compromiso, baja a los comentarios y dime uno solo de estos 12 hábitos que vas a empezar a forjar con la disciplina de un estoico a partir de mañana. Recuerda siempre, no estás solo cuando estás contigo mismo, a menos que seas mala compañía. Tu misión principal en la vida es convertirte en la mejor y más fascinante compañía que puedas tener. Haz eso, y nunca más te sentirás vacío. Nos vemos en la próxima reflexión. Mantente fuerte. Mantente sereno.